Sean bienvenidos a otro documental. Gracias por estar viendo esta transmisión. Esta vez estoy acompañado por los historiadores Linet Fuentes, Celi Zul e Isaac Arredondo. Con ellos esta noche les platicaremos un poco de lo que fue el porfiriato. Cabe señalar que el porfiriato fue como se le nombró al tiempo en el que estuvo en la presidencia el oaxaqueño Porfirio Díaz en México entre 1876 a 1911. Yo les platicaré un poco de los aspectos periodos políticos y de los aspectos de políticas públicas. Hubieron dos tipos de políticas que fueron caracterizando al porfiriato. La primera etapa se trató de una fase de construcción, pacificación y de unificación, conciliación y también negociación, pero también de represión. La segunda etapa se caracterizó por ser un gran acentuado centralismo y por un gobierno cada vez más paternalista y también autoritario. Las políticas de Porfirio Díaz se pueden resumir en la modernización de la sociedad y de la economía, lo que conlleva la gran eliminación de la violencia. También practicará el delicado equilibrio de no enfrentamiento con la iglesia. Porfirio Díaz comenzó una política de conciliación entre los sectores más favorecidos del país. A los caciques regionales les permitió mantener el poder local a cambio de su lealtad. Se concilió con la Iglesia Católica y sus antiguos enemigos conservadores. Debido a lo anterior, México disfrutó de cerca 3 décadas de paz al final de un siglo de batallas. Una recuperación significativa. La economía tuvo una recuperación significativa. La minería, la industria y las comunicaciones se desarrollaron rápidamente. Por primera vez en su historia, México se convirtió en exportador de productos agrícolas y también de ganaderos. Dominio unipersonal. Se caracterizó por ser un periodo histórico dominado por una sola figura, Porfirio Díaz, siendo él también reelegido en diversas ocasiones y también ejerciendo el poder mediante otros personajes como lo fueron Manuel González y otros, así como fortaleciendo el poder ejecutivo en detrimento de los demás poderes. El gobierno de Díaz tenía esa característica de haber establecido un régimen del liberalismo conservador. De igual manera, entre las muchas características que distinguen a este periodo de gobierno son las relaciones diplomáticas que se restablecieron entre México y grandes potencias europeas como lo son Alemania, Francia, Italia, entre otros. Este periodo es muy largo, por lo que a lo largo de él se llevaron a cabo un gran número de sucesos, tanto positivos como negativos, que igual en su momento incumbieron a toda la población de nuestro tan poco desarrollado país, que al final de todo quedó sellado como proceso de consolidación del México de hoy. A partir de este primer gobierno, Díaz empezó a dar muestras de su habilidad como una estrategia política. Entre los miembros de su gente destacaba Justo Benítez, hábil político, defensor de el liberalismo republicano, quien se valió a su amistad con Porfirio Díaz para dominar el escenario político
con la intención de preparar su propio camino al poder. Pero Díaz manejó hábilmente un doble juego. Mantuvo una abierta autonomía del Congreso mientras dejaba que Benítez y su grupo se hicieran enemigos políticos por discusiones acaloradas que les fueron restando popularidad. Así la figura del presidente crecía, a la vez que se iban atrayendo a su lado a las personas que antes lo habían combatido. Ahora pasaremos a una parte de igual manera interesante sobre cómo estaba dividida la sociedad en ese tiempo y cómo era la situación económica. Para esto, nuestra gran investigadora Lynette Fuentes nos platicará un poco del tema. Muchas gracias, Jorge. Como bien ya mencionaste, hablaré sobre uno de los temas más importantes sobre este acontecimiento. Durante este periodo, el sector más dinámico de la economía fue sin lugar a dudas el sector exportador entre 1874 y 1910. El valor de las exportaciones pasó de 27.5 millones a más de 146 millones de dólares. El dinamismo del sector se debió básicamente a las exportaciones de materias primas, en particular de minerales. A lo largo del periodo de los Estados Unidos fueron el principal mercado para las exportaciones, absorbiendo en casi todos los años más de la mitad de estas. El gobierno de Porfirio Díaz utilizó de manera activa al arancel como instrumento de política comercial. Adicionalmente, la evolución del tipo de cambio real también jugó un papel preponderante. Mediante los aranceles se favoreció la sustitución de importaciones en algunos rubros, principalmente manufacturas destinadas al consumo de los grupos urbanos. En contraste con esto, los bienes de capital y los granos básicos se gravaron muy poco, dada su estructura arancelaria. México era en los finales del siglo XIX uno de los países más proteccionistas del mundo. Sin embargo, una de las mayores limitaciones que enfrentaron las industrias sustituidoras de importaciones fue la insuficiencia de demanda por sus productos, lo que les impedía de realizar las economías a escala necesaria para abatir sus costos. Ahora les hablaré sobre la jerarquía y la sociedad. Jerarquía. En vísperas de la Revolución de 1910, el sistema de producción social estaba representado por relaciones en las que de la forma capitalista era dominante. Por esta razón, en la estructura de la sociedad mexicana ya se había destacado como clases fundamentales la burguesía. El proletario y campesino, claro, está cada una de estas clases. A su vez, tenía una estructura compleja y específica, así como complejos y multilaterales. Eran los rasgos económicos sociales de la sociedad mexicana que generó a estas clases. La férrea estructura de clases resulta obvio de las relaciones de producción mencionadas. Tenía una conformación clara de un país dependiente con estructuras aún semifeudales, mezcladas con los capitalistas. Sociedad. En el campo, la vida cotidiana no daba lugar a las diversiones. Las duras jornadas no permitían distracciones y las difíciles condiciones de vida solo posibilitaban un frugal alimento, consistente de maíz, frijoles y chile, y la constante esperanza de mejorar. Las comunidades indígenas, al margen del progreso alcanzado por la sociedad urbana, gozaban de la libertad de festejar a sus santos patronos en fiestas que proporcionaban la redistribución de los pocos recursos que se podían acumular. Con ellas, se disipaba la ansiedad de perder la tierra o de ser condenados a la leva y a los trabajos forzados en las haciendas. La vida cotidiana durante el Porfiriato era un reflejo de una sociedad fincada en la desigualdad. Gracias, Lynette, por compartirnos un poco más de los temas. Vamos con Isaac, que él nos hablará de los aspectos económicos, religión y las personas o grupos que no estuvieron de acuerdo con el Porfiriato. Sí, Jorge, como tú dices, yo hablaré de esos temas. Durante su mandato, Díaz trató de reconciliarse con la Iglesia Católica. Desde la promulgación de la Constitución de 1857, el gobierno liberal ha estado en desacuerdo con la Iglesia Católica. En 1880, la primera reconciliación entre la Iglesia y la nación porfiriana se produjo a la muerte de Delfina Ortega Díaz y arzobispo mexicano Pelagio Antonio de la Bastida
y Dávalos presidieron la ceremonia del matrimonio católico, que tuvo lugar unos días después. El funeral de la esposa Díaz, cuando Díaz ya estaba en segundo gobierno, conoció a Romero Rubios a través del padre Eugenio Guillón de Oaxaca, hijo de un agricultor popragano que se educó en el Reino Unido. Con el tiempo, Guillón se convirtió en amigo personal de Díaz y ayudó a mejorar la relación entre la Iglesia y el Estado. En noviembre de 1881, Guillón y Díaz se casaron con Carmen Romero Rubio y en 1887 fueron investidos como el primer gobernador de Oaxaca. Arzobispo Díaz le obsequió a Guillón una esmeralda con diamantes incrustados y el nuevo arzobispo envió al presidente una joya de Francia que conmemoraba las guerras napoleónicas y Napoleón. El busto de Bonaparte. Durante el Porfiriato, el clero aumentó sus propiedades, como hospitales, escuelas, así como la diócesis y la arquidiócesis. Los jesuitas regresaron y establecieron más órdenes religiosas. Díaz declaró en privado que era católico, apóstol y romano, aunque el protestantismo creció durante su administración. Guillón le pidió a Díaz que firmara un acuerdo de reconciliación con el Estado Vaticano, pero el presidente se negó, rompiendo así la propuesta de Leo XIII. Aguilo a cambio de Quilo como Cárdenas a cambio de la reconciliación con México. En Porfiriato, la inversión extranjera en Estados Unidos y Europa han impulsado la enorme transformación económica. Estas inversiones han permitido que México se desarrolle en gran medida y han generado infraestructuras ferroviarias y métodos de comunicación como el teléfono, el telégrafo y la electricidad. Los negocios fueron una de las actividades económicas de más rápido crecimiento durante el periodo de Porfiriato. Tras la abolición de la placa, el gobierno se encarga de impulsar el comercio exterior, que ha alcanzado un nivel que no se veía desde 1805. La desventaja es el aumento de las importaciones de productos de alta calidad, por lo que el aumento de la balanza de pagos no es propicio para México. La industria continúa ocupando el primer lugar en las exportaciones minerales y también ha sido pioneras en otras áreas como la industria de acero, la industria de transformaciones, la industria de textiles y los sectores industriales. Las ciudades de más rápido crecimiento son Puebla, Guadalajara y Monterrey. En la colonial no se reconoció la existencia de terrenos baldíos, lo que provocó que muchas tierras pasaran a manos de las familias más poderosas del país, creando así latifundios. A más de 30 millones de hectáreas de finca en el norte en Quintana Roo. Los latifundios son la base económica del país y una de las principales razones de la Revolución Mexicana, que todo quedó sujeto al presidente Porfirio Díaz. En el año 1876 al 1911, Díaz se acercó al Congreso y adoptó una política de reconciliación. Abogó por la no reelección, que fue el comienzo de su levantamiento. En el año 1880 le cedió al asesino Manuel González. Durante el periodo siguiente, Díaz se centró en guiar al país y concluir tratos con grupos conservadores y de clero para mantener el poder.
Hay veteranos como Romero Rubio e incluso imperialistas como Manuel Dubray en su gabinete. Díaz apercibió al país y con el apoyo de la población rural y la policía secreta en todo momento, no sucumbió a la disolución de la rebelión. Las rebeliones más famosas son las de Trinidad García de la Cárdenas y Heraclio Bernal en 1886 y la de Ramón Corona en 1889. Las instituciones rurales son las responsables de reprimir violentamente todo rastro de rebelión en el país. En este caso, de los yaquis de Sonora y los mayas de Yucatán. La rebelión más grave fue la rebelión de Tomichic en noviembre de 1891. La razón fue que los campesinos vivían una vida miserable, vivían duramente y no podían defender sus derechos. En los últimos años del régimen, las huelgas se hicieron más frecuentes. Díaz insistió en estar en el poder, para lo cual logró el crecimiento económico y se alió con sus entonces poderosas fuerzas. Tiene una gran reputación gracias al proceso económico, pero también porque respeta a los líderes del pueblo para evitar la rebelión. Inventó el método de escape, que es una acción de la policía para simular a un fugitivo y luego matarlo. Gracias, Isaac, por compartirnos un poco de los temas. Ahora pasaremos con mi compañera Seili, que nos hablará un poco sobre el desarrollo y movimientos de ese tiempo. Hola, buenos días, Jorge. Muchas gracias por la presentación. Ahora explicaré lo que sucedió durante el Porfiriato. Aspectos de desarrollo industrial: minero, ferrocarrilero, bancario, agrario y transporte general. Los aspectos de desarrollo industrial fue gracias al impulso que le dieron los científicos, a las nuevas técnicas, a la extranjera y nacional. Hubo un desarrollo industrial muy marcado, en especial durante la última década del siglo XIX y la primera del siglo XX. La industrial fue enfocada en las industrias mineras, petroleras y textiles, las que quedaban en manos principalmente de los inversionistas extranjeros. El capital extranjero fue dentro de los cambios económicos. Hubo una marcada extranjera, atrayendo inversiones de bancos extranjeros, principalmente, pero también en rubros como la minería, la construcción de ferrocarriles, la industria petrolera y las industrias textiles. Aspectos de desarrollo en las artes, cultura, ciencia y tecnología. Durante el periodo del Porfiriato se dio un gran impulso a la cultura. Además de impulsar la educación básica y media, se crearon más espacios educativos superiores, así como le daban las facilidades para que la juventud porfiriana estudiara en el extranjero. De la misma manera se crearon museos, teatros, librerías y centros culturales, además de centros de enseñanza, en especial para la enseñanza de artes, tales como la música, pintura, escultura y arquitectura. Movimientos indígenas, sociales, laborales y revolucionarios. Los movimientos sobre el desarrollo económico, la educación y los consecuentes beneficios no fueron iguales en distintas capas de la sociedad, a pesar de los esfuerzos encaminados para ellos, principalmente a causa de poderes facticios que lo impedían, incrementando el descontento social. Para ello, los salarios reducidos, así como las largas jornadas de trabajo, los maltratos de parte de los patrones a los obreros y peones, la sujeción de los campesinos a las haciendas mediante deudas impacables a las tiendas de raya, la desigualdad en los derechos y vejaciones que sufría la población en general, provocaban el surgimiento de movimientos de campesinos y obreros armados. Por mi parte sería todo. Les agradezco su atención y manténganse informados. Esto ha sido todo por hoy. Nuestro grupo de reporteros les informó un poco de la historia del Porfiriato. Hasta la próxima. Les deseo un buen día. Gracias.